Hi everybody. Hola a Today todos, hoy es lunes, Monday, 4 de mayo de May 2026, 4, y está con 2026. nosotros Here nuestro with querido us, amigo, our nuestro hermano, brother Anthony Anthony Aguilar. Aguilar. Bienvenido de nuevo, Anthony. Welcome back, Anthony. Thank you. Gracias. Agradezco la oportunidad de tener esta conversación hoy, entre muchas cosas. Going on. Yeah, a lot going on right now. Let's start with what has happened today Sí, morning. están We know pasando that muchas Iran cosas shot ahora 2 mismo. missiles at Empecemos US, por lo que ha you ocurrido. know. Esta mañana hemos Of course, sabido que Irán ha it lanzado was 2 either misiles a contra un buque de guerra bigger boat, estadounidense. I don't know, it was a Era un destroyer. crucero. It seems that it Es was más a grande que, cruiser no boat sé, quizá un trying destructor. to pass Parece que era un or pass crucero que through the intentaba Strait of pasar por el Hormuz, estrecho which de was, Hormuz, you know, e Irán Iran disparó fired esos 2 these 2 misiles que dieron la missiles, vuelta y they regresaron. returned and Y desde they got entonces back. estamos oyendo hablar de And nuevos since ataques then en we're Emiratos hearing Árabes Unidos, en esos 2 new puertos, attacks justo in debajo del UAE, Golfo you know, Pérsico, and those 2 fuera del ports estrecho de right Hormuz, below en the Fujairah y Persian en Gulf. otros puertos que están siendo It's atacados, outside con of the, petroleros también Strait of Hormuz. atacados. It's, you know, ¿Qué in está pasando? Fujairah, in other Nos ports, estamos there's been acercando a attacks, algún tipo de attackers been colapso con attacked. todo What esto, is happening? porque Irán no Are we considera que heading esto towards sea un some alto el sort of fuego. collapse? Irán no cree en un alto el Because Iran fuego. doesn't believe that Israel Para will ellos es lift una a especie de ceasefire. pausa. Lo que Iran están doesn't diciendo believe es in que a es una ceasefire. pausa, It's some y en sort of cualquier momento, collapse ya sabes, on their la part. guerra We're talking bajo about la it's the pause, and emphasis, any moment estamos that could, ahora you know, mismo, war would, en tu opinión. you know, restart again. What are we witnessing right now, in your opinion? Well, I think it's important to first understand the. Bueno, creo que lo primero es entender. Veamos los recursos navales, los activos marítimos del Mando Central de Estados Unidos y los componentes de la Quinta Flota. Geográficamente, sabemos que el grupo de ataque del portaaviones USS Lincoln, el del USS Bush y el buque de asalto anfibio USS Tripoli, que forma parte de la Unidad Expedicionaria de Marines, están desplegados entre el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, e incluso más al sur, hacia el Océano Índico, junto con algunos portaaviones y submarinos. Estados Unidos no tiene ningún barco que navegue o se mueva de forma habitual por el estrecho de Hormuz. Strait of Hormuz routinely. You have, the Persian Gulf, you have the Gulf of Oman. Tienes el Golfo Pérsico, tienes el Golfo de Omán y esa pequeña franja navegable de 12 millas náuticas, el estrecho de Hormuz, conecta los dos. Pero las fuerzas navales estadounidenses están en el lado sur, en el Golfo de Omán. Ahora bien, ¿hay puertos y costa iraní a lo largo del Golfo de Omán? Sí, los hay. Y sobre todo, de donde supuestamente habría partido este ataque, sería de la localidad costera de Hask, que está en la región o provincia de Hormozgan, en Irán. Además, sabemos que Irán tiene sistemas de defensa costera, misiles antibuque, instalados en tierra en el puerto de Hask, en esa misma localidad costera. At the port of Josk, in the coastal town of Josk. So, is it possible that Es posible que Irán haya llevado a cabo un ataque con 2 misiles contra un destructor o un buque estadounidense, ya sea un crucero o un destructor, según lo que sabemos y la posición del Lincoln y sus recursos? Creo que es muy probable que se tratara del USS Murphy. El USS Murphy es uno de los 3 destructores asignados al grupo de combate del portaaviones USS Lincoln, que ha estado patrullando en la zona. Están el USS Peterson, el USS Spruance y el USS Murphy, todos del grupo de Lincoln. Y además está el USS Mobile Bay, que es un destructor del grupo de combate del USS Tripoli. Out of the USS Tripoli strike group. It So- was Fue el USS Canberra. It was the Canberra. Okay, that's so the Canberra, yeah. Canberra. Fue el Canberra. Vale, el Canberra y el Murphy. El USS Canberra pertenece en realidad al grupo de portaaviones Ford, que ha sido asignado al grupo de Lincoln en la región. Ahora todos están bajo el mando de la Quinta Flota. Así que el Canberra y el Murphy estaban, antes de que empezaran las hostilidades, o durante este periodo de alto el fuego, frente a la costa de Qatar. Ver que ha sido el Canberra el que ha recibido estos ataques significa que Estados Unidos está acercando sus patrullas al estrecho propiamente dicho. Lo que sabemos hoy es que hoy, 4 de mayo, comenzó el Proyecto Freedom. The 4th of May, Project Freedom began. Yeah. That's the operation that the US announced last Esa es la night. operación que Estados Unidos anunció anoche, que sus fuerzas navales guiarían a los barcos comerciales a través del estrecho. Ahora bien, lo importante es entender que guiar no significa necesariamente escoltar. Guiar puede ser muchas cosas. Puede ser comunicación por radio,
puede ser asistencia en la navegación, puede ser proporcionar aeronaves desde un buque para ayudar en tareas de reconocimiento o de supervisión del paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. No significa necesariamente que vayan a ser escoltados. It doesn't necessarily mean that it's going to be escorted. But if there is escort or what we're seeing Pero si now hay is escolta, US o lo naval que estamos assets viendo ahora con los activos navales de Estados Unidos acercándose al estrecho de Hormuz, que es el punto clave de esta zona, el terreno decisivo, por así decirlo, esto empieza a parecerse mucho a lo que ocurrió en agosto de 1964 en el Golfo de Tonkin, en Vietnam. Fue un enfrentamiento naval muy pequeño, nada que destacar en los libros de historia por el combate en sí, pero lo que sí provocó ese enfrentamiento fue que Estados Unidos se involucrara directamente en el conflicto a gran escala. Cientos de miles de soldados fueron enviados a Vietnam a raíz de aquel incidente. La situación que estamos viendo ahora, esta mañana y hoy en el Golfo, en el estrecho de Hormuz, recuerda mucho a ese polvorín, a esa chispa, muy parecida a la de Tonkin, que puede arrastrar a Estados Unidos a intervenir más, a tener que actuar militarmente para controlar el estrecho. También estamos viendo que Irán ha atacado a los Emiratos Árabes Unidos. the strait. We're also seeing that Iran has struck the UAE. You know, when it comes to the UAE, it's somehow strange. Sabes, cuando se trata de los Emiratos Árabes Unidos, es algo extraño. El Estado decidió salir de la OPEP y también de la otra organización, la OAPEC, que es una organización entre países árabes, y luego decidieron salir del Consejo de Cooperación del Golfo. Y ahora, hablando de estos ataques, los ataques iraníes a esos dos puertos, dicen que el régimen islámico de Irán se arrepentirá el 4 de mayo de 2026, igual que lo hizo Hamas después del 7 de octubre. Eso es una promesa. ¿De dónde viene eso y cómo lo dicen? ¿De verdad creen que pueden hacer algo contra Irán por su cuenta o junto con Israel? ¿Están pensando en eso? ¿Tú cómo lo ves? Supongamos que los Emiratos deciden ir contra Irán. ¿Con qué podrían atacar a Irán? The UAE decides to go against Iran. What do they have to attack Iran? The UAE has a very effective. Verás, los Emiratos Árabes Unidos tienen un ejército pequeño, pero muy eficaz. Aún así, no es una fuerza que pueda enfrentarse a Irán a gran escala. Así que si los Emiratos respondieran por su cuenta, su reacción sería muy limitada. Sería como un simple toque de atención, no tendría un gran impacto. ¿Podrían responder de forma simbólica, con una represalia limitada? Claro que sí. Pero para que esa respuesta tuviera algún efecto real o alguna consecuencia contra Irán, haría falta la participación de Israel, y o bien de Estados Unidos, junto con otras naciones aliadas, por ejemplo Arabia Saudí, que se unieran a los Emiratos en una respuesta de mayor envergadura. Como ves, si los Emiratos Árabes Unidos respondieran a gran escala, eso implicaría directamente a otros países: Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos. Israel ha dicho hace apenas unos momentos que, según su inteligencia, el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán podría colapsar en cuestión de horas. Es una valoración con la que, por cierto, coincido. Además, han ordenado abrir todos sus búnkeres y refugios subterráneos, lo que significa que Israel, de algún modo, está anticipando algún tipo de acción militar. ¿Eso quiere decir que Israel podría unirse a los Emiratos Árabes Unidos en ataques de represalia? Es posible. ¿Se uniría Arabia Saudí a eso, teniendo en cuenta sus lazos con los Emiratos Árabes Unidos y la rivalidad, el odio, si se quiere, que tanto Arabia Saudí como los Emiratos mantienen desde hace tiempo con Irán? ¿Podríamos ver que eso se forme? Sin duda. ¿Se retiraría Estados Unidos de todo esto? Si miramos lo que Donald Trump ha publicado en Truth Social en las últimas horas, parecería que Donald Trump y Estados Unidos podrían apartarse de la situación, pero no creo que eso vaya a ocurrir. Ya hemos visto y escuchado esa misma retórica antes por parte de Donald Trump. Europa, ahora es vuestro problema. O países del Golfo, ahora es vuestro problema. Y sin embargo, aquí seguimos. Hemos permanecido, hemos intensificado nuestra presencia y hemos aumentado las fuerzas navales en la región.
We've escalated, we've increased naval forces to the region. So, we are at a fork. We are in the Así que horn estamos en of una the encrucijada. Estamos atrapados en los cuernos de un dilema. Y dentro de ese dilema hay malas opciones y opciones aún peores. Hay decisiones difíciles y otras mucho peores. Y ahora mismo, en ese punto de inflexión, todo esto tiene los ingredientes, todo el potencial para escalar muy rápido. Y esa lucha por el estrecho de Hormuz sería devastadora para los países del Golfo que comparten esa costa. Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait y los puertos del sur de Irán. Esto se va a convertir en un conflicto muy dinámico y muy intenso, tanto naval como terrestre a lo largo de la costa. Tiene todos los ingredientes para ello. Coastal fight. It has all the ingredients for it. Yeah. You know, it's so tricky to somehow believe what Donald Trump is Sabes, saying now. es muy complicado creer lo que Donald Trump está diciendo y entender cuál es realmente la política, cuál es el movimiento oficial detrás de todo eso. Además, él dijo que habíamos derribado 7 pequeñas embarcaciones, pero luego supimos que los iraníes lo negaban, que nada de eso había ocurrido. Y la verdad, no sé qué creer, porque también se dijo que habían hundido un barco iraní, y tampoco fue así. No sé qué pensar. Y luego afirmó que, si Irán atacaba barcos estadounidenses, él iba a responder. Pero claro, no tenemos barcos estadounidenses en esa zona, y Estados Unidos prácticamente no utiliza el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo entiendes tú a Donald Trump? Podemos simplemente ignorar lo que dice y fijarnos solo en los movimientos en la región, en lo militar, en los aviones cisterna, en cómo están desplazando la Fuerza Aérea allí. ¿Cuáles son las claves para entender el comportamiento de Estados Unidos? Porque sinceramente, Donald Trump es muy confuso. Donald Trump himself is so confusing. Well, I think that's by Bueno, yo diría que las narrativas y los comentarios de Donald Trump en Truth Social y en otras partes, eso que dice, parecen una especie de guerra psicológica o de engaño psicológico deliberado, pero no creo que lo sea. Creo que Donald Trump reacciona por instinto. Creo que responde de forma inmediata, según la impresión que le produce la situación en la superficie. De hecho, eso fue lo que yo viví cuando se nos ordenó salir de Siria, y luego nos quedamos, embarcados, pero todo igual. Quiero decir, esto es lo mismo, es el manual de Donald Trump. Así que, cuando ves cómo está respondiendo Donald Trump a todo esto en Truth Social y lo que está diciendo al pueblo estadounidense, creo que está mucho más enfocado en el mercado bursátil que en la verdad sobre la acción militar. Estamos viendo un aumento constante de las fuerzas navales, también un aumento constante de las fuerzas terrestres y un refuerzo continuo de los recursos logísticos estratégicos, como los aviones cisterna KC-130, los sistemas de misiles Patriot y otros tipos de aeronaves navales que apoyan a estos grupos de portaaviones, especialmente en la parte logística. A todo ese riesgo hay que añadir que además de los destructores, los cruceros, los portaaviones, los submarinos y los buques de guerra anfibios, ahora va a haber un montón de barcos logísticos navegando por la zona. Y esos también son vulnerables a ser atacados, porque obviamente no tienen el mismo nivel de defensa aérea ni marítima. En cuanto a lo que decía Donald Trump, que muchas lanchas rápidas de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní han sido destruidas o hundidas cerca del estrecho de Hormuz, ya sea al norte, en el Golfo Pérsico, o al sur, en el Mar Arábigo. Es muy probable. Es decir, es bastante probable. Esas lanchas rápidas, ya sabes, no están muy blindadas, no son muy grandes, pero Irán tiene miles de ellas. Y esas lanchas rápidas también llevan misiles antibuque. Llevan misiles antibuque parecidos a los que vimos en acción cuando estaba mirando el mapa, y creo que ya se ha confirmado, el ataque que pudo haber salido de Irán probablemente vino de las baterías costeras de Yazd. Yazd es una isla costera frente a la costa de Irán, en la zona donde Irán comparte litoral con el Golfo de Omán. Así que, si el ataque salió de allí,
sabemos que Irán tiene un arsenal importante. Safar, Safar y Nasir. Their Noor missile, their Zafar missile, their Nasir missiles. And what's interesting about these particular missiles and their capacity. Lo interesante de estos misiles, en concreto, y de su alcance, que va desde unos 50 hasta unos 250 kilómetros, más que suficiente para cubrir todo el estrecho de Hormuz, es que fueron diseñados y copiados a partir de la versión china de su misil antibuque, el C-802. Así que estamos hablando de un misil antibuque muy letal y muy eficaz, del que Irán tiene bastantes. Pero además, es muy probable que China haya proporcionado a Irán la capacidad de lanzar su propio misil C-802 desde Anuq 3 Mar, o incluso su misil antibuque Harpoon, que en términos de defensas costeras y de protección de las vías marítimas son extremadamente efectivos. Sabes, lo interesante del misil que estaba observando, que probablemente fue lanzado por Irán, es que ese tipo de misil, si era el Nord, tiene lo que se llama capacidad de vuelo rasante sobre el mar. Puede dispararse en línea directa, puede hacerlo de forma balística, puede lanzarse como un torpedo o puede deslizarse sobre la superficie del agua. ¿Y por qué importa eso? Porque si eres operador de sonar o de radar, en un destructor, en un crucero, en un buque de apoyo o en cualquier barco, ver cosas que vuelan por el aire. Vale, eso es fácil. Ver cosas que vienen por debajo del agua también es fácil. Pero un misil que rebota o se desliza sobre el agua es muy difícil de detectar con radar o con sonar, porque hay olas, hay interferencias en la superficie que afectan al radar, y el sonar siempre es el más complicado de interpretar. Así que, si tienes un misil que puede ser lanzado desde la costa, no desde un barco, donde puedes ver de dónde sale y seguir su trayectoria desde el origen, sino desde tierra, y que además puede ir rebotando sobre la superficie del agua, eso puede ser muy peligroso para las fuerzas navales. Sé que esta mañana, al despertarme, vi informes en los que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmaba que sí habían disparado. El mando central dijo que nos habían disparado, pero que no nos habían alcanzado, o al menos no confirmó ni negó un impacto. Los medios iraníes, en cambio, dijeron que hubo disparos y que el impacto fue exitoso. Es posible y es probable que el lanzamiento de un misil de crucero antibuque desde la costa haya logrado alcanzar un barco estadounidense. Sí. ¿Está confirmado? Aún no. Is it confirmed? Not yet. But as we're seeing Pero, como estamos viendo que el estrecho de Hormuz se está convirtiendo cada vez más en el centro de gravedad, hay que recordar que es una zona muy congestionada. Desde el punto de vista náutico, es muy pequeña, y hay muchos países que comparten esa franja costera tan concreta. Así que para mí, esto tiene la chispa de un polvorín, como el del Golfo de Tonkin, la formación de alianzas de la Primera Guerra Mundial y las tensiones actuales que hemos visto en esta región entre los países del Golfo e Irán. Todo eso, junto, en este momento tan decisivo, no augura un desenlace pacífico ni negociado en los próximos días o semanas. Yo preveo una guerra naval prolongada, una guerra aérea y, potencialmente, que Estados Unidos ejerza la opción, como ya he dicho, de desplegar fuerzas terrestres. Mira, ahora mismo todo está completamente loco. Hace apenas unos momentos supimos de una alerta de misiles en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Eso acaba de pasar, y bueno, los funcionarios de los Emiratos están hablando de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica será eliminado y olvidado pronto. Es increíble este tipo de declaraciones por parte de los Emiratos y de Irán. ¿Tú crees? Vamos a plantearlo así. Si miramos a Estados Unidos hoy y deciden volver a la guerra, ¿qué necesitarían? ¿Qué podría ser un cambio decisivo? Porque sabemos cómo se preparó Estados Unidos antes del 28 de febrero. Si comparamos ese momento con la situación actual, ¿qué tienen ahora que podría cambiar las reglas del juego o aumentar la presión sobre Irán? ¿Hay algo así en la estrategia de Estados Unidos o de Israel, o quizá de ambos, junto con los Emiratos?
Well, we do know that the United States has introduced Bueno, sabemos que Estados Unidos ha introducido misiles hipersónicos en la región. Sabemos que ha desplegado más PrISMs y ATACMS. Y si pensamos en cómo podría escalar un conflicto futuro, creo que será menos probable ver misiles iraníes e israelíes volando uno hacia el otro, con los países del Golfo Pérsico en medio, dentro del alcance de los radares de defensa o de otras capacidades de misiles. Lo que vamos a ver es una concentración mucho mayor en las zonas costeras del Golfo Pérsico, en las costas del Golfo de Omán y sobre todo en el Estrecho de Hormuz. Porque creo que ahora, a medida que esta guerra ha seguido, y coincido con la evaluación de Irán, no hay un alto el fuego. And I agree with Iran's assessment that there's not a ceasefire. Having a naval blockade of which the United States has maintained. Mantener un bloqueo naval, como ha hecho Estados Unidos, eso no es un alto el fuego. Un bloqueo naval es un acto de guerra. Entonces, ¿ha habido un alto el fuego? No. Ha habido una percepción de decir, vale, ya no nos estamos disparando. Y hemos visto que Estados Unidos e Israel están aprovechando ese tiempo para reabastecerse, reconstruir y redistribuir fuerzas. Sí. ¿E Irán también? Sí. Así que en esta nueva ronda de hostilidades, que es muy probable, como dije, coincido con la evaluación de inteligencia de Israel. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán está a horas de romperse. ¿Qué se pone ahora sobre la mesa que sea diferente de los 61 días anteriores de conflicto? Creo que los ataques de Estados Unidos van a tener que ser más precisos porque nos estamos quedando sin municiones. Eso es un hecho. Las fuerzas navales en la región ahora están divididas. Tienes una parte de tus fuerzas navales en el Golfo Pérsico, cerca de Qatar, en la costa de los Emiratos Árabes Unidos, y el resto al sur del Estrecho de Hormuz, en Omán, en el Mar Arábigo y hasta el Océano Índico, donde el USS Lincoln está en el mar. Hay que conectar esas dos partes. Hay que unirlas. Es como en las campañas de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas unidas es de marina de islas otras fuerzas. En un midway, Rowan Mataku Midway, Hilston Lembros en el Small. Parte de toda la campaña consistía en reunir o conectar las fuerzas navales a través de esa estrategia de saltar de isla en isla. Algo tendrá que ocurrir para enlazar esas fuerzas navales y conseguir una posición de ventaja militar en el mar. En mi opinión, eso apunta al Estrecho de Hormuz, o bien la isla Hashem. En fin, hay que hacer algo desde el punto de vista geográfico para tomar el control del Estrecho de Hormuz y garantizar la libertad de navegación por ese paso. Es un punto de estrangulamiento, y no solo lo es en el sentido comercial o económico, también lo es desde el punto de vista militar, si pensamos en la guerra naval. Así que, todo lo que hemos visto en las noticias en las últimas 24 horas me parece que son pasos y señales hacia una reanudación de las hostilidades, que será mucho más letal y directa que lo que vimos en los primeros 62 días. Me refiero a enfrentamientos navales en los que destructores, cruceros y otros buques de la Marina de Estados Unidos estarán en contacto directo, en una guerra abierta, con activos costeros iraníes y con sus lanchas rápidas. Y bueno, aunque esas lanchas rápidas no tengan la potencia de fuego de un destructor o de un crucero, siguen siendo peligrosas por su capacidad con sistemas de misiles antibalísticos. Llevan eso a bordo. Lo hemos visto. Así que creo que estamos en una nueva fase. Pienso que el Proyecto Libertad, esta nueva etapa de la operación que hemos iniciado hoy, va a desmoronarse rápidamente y veremos la siguiente fase militar de la Operación Furia Épica. Ya sabes, basándome en lo que hemos visto en conflictos anteriores, Operación Libertad Iraquí, Operación Libertad Duradera, que luego pasó a ser Operación Determinación Inherente, podría imaginarme que esta nueva fase se llame Operación Determinación Épica. Algo por el estilo, que da a entender que vamos a estar allí durante un buen tiempo. Yeah.
Donald Trump está pidiendo a Corea del Sur que entre en el juego, que se una a la guerra. Sí, porque uno de los petroleros de ese país fue alcanzado por algún tipo de misiles o drones en el Golfo Pérsico. ¿Crees que eso va a pasar? Do you see that happening? I do not see South Korea becoming directly involved with their navy. No veo a Corea del Sur implicándose directamente con su armada. Tienen un problema mucho más grande, existencial, justo al norte. Eso sería, vamos, eso le daría a Kim Jong-un la victoria, sin necesidad de guerra si Corea del Sur moviera su armada. Porque ya hemos retirado baterías de misiles Patriot de Corea del Sur para desplegarlas en esta región. Así que no creo que Corea del Sur se una a esta guerra de forma directa, militarmente, ni con su armada ni con su ejército. Podría imaginar que Corea del Norte se sume, en principio, o como apoyo en términos de una alianza. Es posible, pero veo que aporten algo directamente en tropas, en armada o en ejército. Nada. Yeah. I think when it comes to the reality of GCC countries, since Creo que, cuando hablamos de la realidad de los países del Golfo, desde que Emiratos Árabes Unidos decidió retirarse del Consejo de Cooperación del Golfo, de la OPEP, de la OAPEC, de todo eso, ya no se ve ese tipo de asociación que existía antes. Arabia Saudí, por cierto, estaba enfrentada a Emiratos en Yemen, en Somalia, en Libia. Estaban luchando entre ellos. Y ahora esos lazos económicos que tenían antes se están debilitando. Además, Emiratos se está acercando a Israel. Por eso, este funcionario emiratí habla del 7 de octubre y del 4 de mayo como si fuera otro 7 de octubre, porque sienten que forman parte de Israel, que son parte de ese país, de ese grupo. Y sinceramente, me parece increíble. No veo, la verdad, cuál es la importancia de Emiratos Árabes Unidos para Estados Unidos. you know, when it comes to UAE, what is the importance of UAE for the United States? Bueno, la importancia de los Emiratos Árabes Unidos para ellos y para Estados Unidos tiene que ver con su reputación regional y con mantener presencia en la zona. Antes del 1 de mayo, cuando los Emiratos aún formaban parte de la OPEP, diría que esa alianza y esa cooperación eran mucho más relevantes para Estados Unidos y para el mercado mundial del petróleo. Ahora no tanto. Pero ahí está el riesgo, ¿no? Cuando los Emiratos decidieron salir de la OPEP y actuar por su cuenta, por así decirlo. Sí, sus lazos con Israel van a estrecharse mucho más. Necesitan un aliado, necesitan un socio. No hay duda de que las alianzas que los Emiratos compartían con otras regiones o con otros países de la OPEP se basaban en su son miembros de la OPEP. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen una historia de rivalidad, por supuesto, pero también ha existido una relación económica, al menos en ese sentido. Y bueno, del mismo modo, Arabia Saudí e Irán son, ya sabes, rivales existenciales por naturaleza. Así que, si los Emiratos salieran de la OPEP, ¿podría eso afectar al apoyo directo de Estados Unidos, ya sea militar o económico? Podría. Sin embargo, como sus lazos con Israel se están estrechando, ¿podría Israel responder en nombre de los Emiratos? Sí, y eso a su vez conecta con Estados Unidos. Por eso la retórica que estamos viendo por parte de los Emiratos se parece tanto a la de Israel, porque forma parte de una estrategia diplomática. Es un gesto diplomático, sin tener que pedirlo abiertamente. Sabemos que Israel ha dado la orden de abrir todos sus búnkeres y refugios antiaéreos. Sabemos que Israel está en estado de alerta. Así que Israel está anticipando algo. ¿Significa eso que lo hace porque sabe que va a estar directamente implicado en algún tipo de ataque de represalia, o varios, en nombre de los Emiratos Árabes Unidos contra Irán? Yo creo que sí. La inteligencia israelí dice que el alto el fuego se va a desmoronar en las próximas horas. ¿Saben algo que nosotros no sabemos? Probablemente. Entonces, ¿todo esto parece el reinicio de las hostilidades, dependiendo de quién dispare el primer tiro? No lo sé. ¿Podrías considerar que los primeros disparos ya los hizo Irán, si hablamos de los ataques contra los buques de guerra estadounidenses?
Pero por otro lado, esos buques estaban llevando a cabo un bloqueo, y eso también es un acto de guerra. Así que cuando ves todas las partes en movimiento, ¿es inevitable que haya conflicto? Sin duda. Como dije, si tomas los elementos del Golfo de Tonkin, las alianzas de la Primera Guerra Mundial y todas las tensiones e historias de largo recorrido en esta región, todo eso está ahora concentrado en este momento tan crítico. Y, sinceramente, no veo una salida pacífica en este punto. Yeah. Netanyahu's trial Sí, session la sesión del tomorrow juicio de Netanyahu prevista para mañana se ha cancelado por las tensiones de seguridad. Esto es lo que se informó en el canal 14. En Israel, están hablando de que el país está listo para reanudar la guerra con Irán y que solo esperan la luz verde de Trump. Y eso es lo que se ha publicado en los medios israelíes. La cuestión, Anthony, es que la guerra, si lo piensas, empezó cuando ya tenían todos esos radares grandes, y como dice Donald Trump, hermosos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y no solo allí, también en Israel, junto con la comunicación con el sistema de defensa aérea. Tenían todo eso antes de que empezara esta guerra. They had everything before this war started, but right now the situation in Israel is the way that you Pero ahora mismo, la situación en Israel es tal que se pueden ver cohetes de Hezbollah atravesando el sistema de defensa aérea y alcanzando objetivos dentro de Israel. Esa es la realidad de Israel hoy. La pregunta es, ¿quién va a poder aguantar más golpes antes de sentir que se acerca el colapso? Ese es el problema ahora. Estamos hablando de dos estados muy pequeños, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. No tienen tanta capacidad para resistir estos golpes ni tienen estos impactos de misiles. Y el sistema de defensa aérea ya no está como antes de que empezara esta guerra. ¿Y cómo va eso a darles algún tipo de ventaja, si es eso lo que están buscando? leverage if they are seeking for that. Bueno, creo que es importante tener en cuenta que, aunque Emiratos Árabes Unidos e Israel son países pequeños, tanto en territorio como en población, si miramos sus capacidades, sus puntos fuertes, la cosa cambia. Obviamente sus fuerzas aéreas, con los F-35, y además, Emiratos es cliente de ventas militares extranjeras con mucho material de alta gama. Su ejército es pequeño, sí, pero muy potente. Ahora bien, respecto a lo que comentas, lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a interdicciones aéreas sobre el territorio iraní han sido operaciones exitosas, sobre todo en la costa, en las zonas costeras. Cualquier intento de penetrar más profundamente en Irán se ha encontrado con resistencia y con fracasos. Por ejemplo, la misión estadounidense para recuperar al piloto derribado cerca de Isfahán, que acabó con la pérdida de su aeronave. Cuando el F-35 israelí voló más adentro de Irán, fue interceptado por un misil tierra-aire. Así que sabemos que a pesar de la fuerza de Emiratos Árabes Unidos e Israel, esa fuerza no basta para provocar un cambio drástico en la capacidad de combate de Irán. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿qué pueden hacer Emiratos e Israel por sí solos? No lo suficiente. Se verá a Estados Unidos arrastrado más a fondo y de forma directa en esto. Primero, Estados Unidos ya está directamente implicado en el bloqueo, pero volverá a involucrarse en términos de una guerra abierta, aérea y terrestre. Yo diría que la probabilidad de que eso ocurra es alta, sobre todo si vemos a Israel entrar en acción. Y sí creo, basándome en la posición de Israel, en sus preparativos, en su discurso, en lo que está diciendo, que Israel va a involucrarse en las próximas horas o en el próximo día. Yeah. It seems that safe path Sí, that the United parece que ese States paso seguro que Estados Unidos definió en el estrecho de Hormuz, cerca de la costa de Omán, y por donde intentaron trazar una ruta para esos petroleros, nadie lo está usando. Nadie va tan lejos. Y creo, Anthony, que cuando se trata del estrecho de Hormuz, no hay una solución para Estados Unidos. Da igual, lo están intentando. Igual que Donald Trump intenta desesperadamente arrastrar a Corea del Sur o a los europeos a la guerra, nadie va a ir allí. Porque si Estados Unidos, con su propia marina, no es capaz de abrir el estrecho de Hormuz,
¿Cómo puede alguien imaginar que los europeos participarían o Corea del Sur? How can someone imagine that the Europeans would participate or South Korea? And I think we had the phone call between Iran Creo and que foreign tuvimos la minister, llamada foreign minister of telefónica entre el Saudi ministro de Arabia, Exteriores de Irán y los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. Estuvieron hablando. Irán estaba actualizando su última propuesta, que ahora mismo es un plan de 14 puntos. Y la mayoría de esos puntos vienen básicamente del plan de 10 puntos. Y teniendo en cuenta la complejidad de lo que está ocurriendo, ¿es posible que Estados Unidos abra el estrecho de Hormuz? ¿O están llegando al punto en que eso es imposible? No se puede sacrificar, y nadie va a sacrificar su vida ni su petrolero, por lo que Donald Trump está imponiendo, obligándoles a hacerlo. Hemos abierto, ya sabes, parte de eso. Hoy dijeron que 2 de esos barcos estadounidenses pasaron por el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de problema, pero luego lo negó la Guardia Revolucionaria. Dijeron que nada de eso había ocurrido, porque quieren transmitir a los petroleros de la zona la idea de que si Estados Unidos puede pasar, ellos también pueden. Pero esa no es la realidad. No sé cómo eso va a ayudar a Estados Unidos, ni al propio Donald Trump. Yeah, when you look at Sí, cuando uno analiza lo que se puede hacer, lo que se debería hacer y lo que realmente es posible. Si Estados Unidos quisiera abrir por la fuerza, tomar, rendir o controlar el estrecho de Hormuz, eso requeriría unos recursos extraordinarios, más allá de nuestra capacidad a largo plazo. Tendría un coste enorme y supondría la pérdida de activos navales. Para hacerlo, habría que abrirse paso por el estrecho con destructores y cruceros, con el fin de establecer el dominio naval en ambos lados. No se puede controlar solo uno de los lados. Si controlas solo uno, en realidad no lo controlas. No puedes controlar solo el lado del Golfo Pérsico, o el del Golfo Arábigo, o el del Golfo de Omán, ni únicamente el lado oriental o el occidental. just the eastern or just the western. You have to control all of it because we're talking about a very Hay que controlarlo todo, porque estamos hablando de un paso navegable muy estrecho. Así que el control tiene que ser omnidireccional, en todos los sentidos. Eso implicaría que Estados Unidos tendría que asegurar y proteger la zona occidental con defensas aéreas, terrestres y navales, tanto en el Golfo Pérsico como en el de Omán, a lo largo del propio estrecho de Hormuz, dentro del canal. Y luego está el lado oriental, que es donde surge el problema, porque Irán lo controla. Incluso si se lograra tomar, por ejemplo, la isla de Qeshm, que podría servir como anclaje oriental de la defensa, habría que mantenerla. Y eso se volvería insostenible y prácticamente imposible para Estados Unidos. Y al hacerlo, sufriría una pérdida de vidas extraordinaria. Así que las opciones que tiene Estados Unidos para controlar realmente el estrecho de Hormuz, para garantizar un paso seguro, para escoltar barcos comerciales, eso no existe. Es una fantasía. Estados Unidos no está escoltando barcos. Todo este llamado Proyecto Libertad, según el cual Estados Unidos guiaría a los barcos comerciales por el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa guiar? No es escoltar. Así que, en la práctica, lo que Estados Unidos puede lograr no es un control total del estrecho de Hormuz. Lo que vamos a ver, probablemente, es una reanudación de las hostilidades. Será muy intensa, y veremos cómo Estados Unidos se prepara para ello. Ya sabemos que se está planificando. Ya sabemos que el comandante del Mando Central de Estados Unidos, durante su visita a la sala de situación la semana pasada, se sentó personalmente con Donald Trump, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los planificadores militares presentes, y presentó planes a Donald Trump. Uno de ellos era el bloqueo que estamos viendo ahora, o la continuación del bloqueo a través del proyecto Freedom. Pero también se discutieron los cursos de acción en caso de que eso falle. ¿Cómo sería un posible ataque terrestre, si a gran escala o más limitado? ¿Y qué opciones habría según el terreno? ¿Sería la isla de Qeshm? ¿Sería la isla de Karg? ¿O ambas a la vez?
Todos esos planes se presentaron al presidente. Así que, lo que vamos a ver en las próximas horas y días es el fracaso de las negociaciones, el aumento de las tensiones, el fin del alto el fuego y la reanudación de las hostilidades, quizá al principio de forma unilateral por parte de los Emiratos Árabes Unidos y posiblemente con apoyo de Israel. Eso a su vez implicaría directamente a Estados Unidos. Y entonces, las opciones que el comandante del Mando Central presentó al presidente serían algún tipo de toma o control de territorio, con el objetivo de garantizar el paso o el control del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz se ha convertido en el centro de gravedad. El Estrecho de Hormuz se ha convertido en la carta decisiva. Quien controla el Estrecho de Hormuz controla el ritmo al que evoluciona esta guerra. Y ahora mismo, ese país es Irán. Eso es indiscutible. Irán controla el Estrecho de Hormuz. Así que, en las próximas horas y días, creo que vamos a ver una escalada drástica. Toda escalada, en teoría, debería servir para volver a llevar la negociación a la mesa. En algún momento Estados Unidos va a tener que negociar. Y cuanto más se prolongue esta guerra, más agotamos nuestras reservas de misiles, más ponemos en riesgo a nuestra armada, más sobrecargamos nuestras fuerzas militares y menos capacidad tenemos para sentarnos a negociar desde una posición de fuerza. ¿Cómo será esa negociación? Como he dicho antes, el final de este conflicto va a cambiar la estructura geopolítica del mundo. Yeah. What does it mean? To what extent? Sí, ¿qué significa eso? ¿Hasta qué punto estás hablando? ¿Qué significa para ti cuando oyes que China se enfrenta a Estados Unidos con el régimen de sanciones? Mira, China les dijo a las refinerías del país, no os preocupéis por las sanciones estadounidenses, podéis cooperar con Irán. Si os atacan, nosotros atacaremos a Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar eso? How far is that going to go? Bueno, pues yo creo que China tiene la capacidad de mantener eso. Pero también estamos viendo una alineación directa con Teherán y con Moscú. La visita del ministro de Exteriores Araghchi con Putin no fue una reunión menor. No fue algo que se pudiera pasar por alto. Fue algo importante. Si miras, por ejemplo, la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, o las nuevas alianzas que se están formando, Emiratos e Israel acercándose en la región, Irán estableciendo lazos económicos, militares y diplomáticos directamente con Rusia y con China, que de alguna manera comparten su territorio entre Asia Central y Asia Occidental. Estas nuevas alianzas que están surgiendo son distintas de las alianzas, los tratados y las negociaciones, y de los socios de negociación que veíamos en el mundo antes de este conflicto. Partners throughout the world that we saw prior to this conflict. Did this conflict directly lead to Este conflicto llevó directamente a que algunos miembros de los Emiratos Árabes Unidos abandonaran la OPEP? Creo que sí. ¿Ha provocado este conflicto que China reciba a Irán con los brazos abiertos y se posicione a su favor frente a Estados Unidos de forma directa? Sí. ¿Ha abierto este conflicto los brazos de Moscú hacia Teherán, viendo cómo crece una nueva amistad entre ellos? También sí. Cuando esto se reanude, sea a corto o a largo plazo, tendrá que haber algún tipo de acuerdo negociado, de paz, de conversaciones. Y cuando eso ocurra, Estados Unidos dejará de ser la hegemonía global. Surgirán nuevas alianzas, tanto económicas como diplomáticas, sobre todo con China y Rusia, ganando ventaja, especialmente en esta región. Y Estados Unidos quedará en una posición más débil a nivel mundial, porque hemos sobreextendido nuestro ejército, nuestros recursos, nuestros misiles, nuestra fuerza y nuestras capacidades. Hemos revelado gran parte de nuestra tecnología a Rusia y a China, porque la hemos usado para defender a Israel. Tecnología que de otro modo solo habríamos mostrado en caso de un conflicto a gran escala. Pero muchas de esas capacidades ya se han hecho públicas. Lo hemos mostrado. Hemos revelado el misil hipersónico en el que llevábamos tiempo trabajando. Ya lo hemos mostrado. Mirad, lo tenemos. Ya no es ningún secreto. Así que, si miras la posición de Estados Unidos en el mundo, a medida que esta guerra continúa día tras día, esa posición no mejora.
No estamos ganando a lo grande, como diría Donald Trump. Estamos perdiendo influencia y poder cada día. Y creo que en las próximas horas y días las hostilidades se reanudarán y serán bastante intensas durante un tiempo. Yeah. Sí, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Tony, por estar hoy con nosotros. Claro, gracias a ti. Great pleasure. As always. Como siempre, tengas su rang. I think we have Creo que tenemos que actualizarnos. Puede que te contacte durante la semana para ver qué podemos hacer. Siempre disponible. Gracias, Tony. Gracias. Thank you. Adiós. Thank you. You too. Bye-bye.